un círculo de cualquier radio, digamos, lo dividimos en 360 partes, vamos a pensar que esta sea una de las partes de las 360 partes en que se divide el círculo. Entonces, aquí en este caso, un círculo cualquiera, C, por ejemplo, un círculo C, se divide en 360 partes iguales. Partes iguales, digamos, una porción de esa división, vamos a suponer que es esta es la 360ª parte del círculo, esto que está aquí es un 360ª parte de C. Hagan de cuenta que si yo, por ejemplo, le hiciera un corte aquí y lo estirara, dejándolo en línea recta, nosotros tendríamos que dividir... Profe, está desenfocado. ¿Se desenfocó? Bueno, vamos a enfocar. Vamos a enfocar aquí en este caso. Salimos del video y volvemos a entrar. A ver, ahora. Ya se enfocó. Ya. Muy bien, entonces les decía que el círculo, lo que es toda la curva, si la estiráramos y la dividiésemos en 360 partes iguales, entonces una de esas 360 partes iguales sería este cachito, por ejemplo. Entonces, la medida que corresponde al ángulo que subtiende este arco, entonces representa lo que llamamos un grado. ¿Ok? ¿Qué es el grado? El grado, pues, es la medida, esto en cierta forma es la medida, entonces, vamos a decirlo así, medida del ángulo, de cualquier ángulo, de hecho, entonces, la medida de cualquier ángulo, central. Central quiere decir con centro con vértice en el centro del círculo. Entonces, la medida de cualquier ángulo central que subtiende la 360ª parte de C. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que vamos a llamar nosotros grado. Grado es la medida, un grado es la medida que corresponde al ángulo central que subtiende el arco de 360 grados en cualquier círculo. No importa el tamaño del radio, puede ser o puede ser uno más grande o uno más chiquito. Pues cualquiera. Siempre y cuando el círculo pues, se divida en 360 partes iguales y esas 360 partes, si lo subtiende un ángulo, la medida de ese ángulo es a lo que se le llamó un grado. A eso corresponde un grado. Por decirlo así, ¿cuántos grados va a tener entonces en total el círculo? Pues por cada una de estas partes hay un grado, entonces el círculo completo tendría 360 grados, sería la medida. Medio círculo, pues serían 180 grados, así que aquí veríamos nosotros así. Si tenemos el círculo de aquí a acá, serían 180 grados. De aquí hasta aquí nada más, serían 90 grados. 90 grados, acá vendría siendo 270 grados y aquí 360 grados, que corresponde a 0 grados también. ¿Ok? Entonces, así. Si, por ejemplo, al círculo lo dividimos en 8 partes iguales, si solo lo dividimos en 8 partes iguales al círculo, vamos a dividirlo en 8, aquí está dividido en 4, entonces tendremos que dividirlo, para dividirlo en 8, habría que dividir cada uno de estos en 2, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguales.
Este ángulo que puedo denotarle yo, si aquí a este le llamo O, a este A y a este punto B, ¿ok? En este caso, el arco AB es un 300, bueno, no, es un octavo de qué cosa. ¿Dónde está el valor? Por acá. Es un octavo. El arco AB es la octava parte de 360 grados y la octava parte de 360 grados son 45 grados. Entonces, estos son 45 grados, 8 por 5, 40, 8 por 4, 32 y 4, 36. Entonces, estos son 45 grados. Así que quiere decir que este ángulo de aquí mide 45 grados. ¿De acuerdo? Que es la octava parte. 3 octavas partes, entonces hay que multiplicar 45 por 3, que serían... ¿Qué cosa? 45 por 3 son 135 grados, que vendría siendo de aquí hasta acá 135 grados, y así. Muy bien. Entonces, esa es la medida que usaron los griegos para, digamos, medir grados. Y usaron un instrumento geométrico al que le llamaron transportador, y los había de dos tipos. El transportador semicircular, que es el que ustedes normalmente usaron en la primaria. Este transportador que está dividido en 180 partes iguales, entonces aquí empieza en 0 grados, acá termina en 180 grados, aquí hay 90 grados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienen aquí divisiones correspondientes en el transportador, pero este es un transportador digamos, semicircular, o sea, es la mitad de un círculo, pero hay el transportador circular, que es el que usan los arquitectos, y entonces le pegan la otra parte, y entonces el transportador circular está así, y está marcado con más grados, aquí serían 270 grados, por acá estaríamos diciendo que son, ¿qué? 225 grados más lo que venga acá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vienen pues las divisiones así, las marcas, etcétera, etcétera. Este sería el transportador completo. Ahora, hay otra forma de medir ángulos, que en vez de dividir, en vez de considerar la medida, la 360ª parte del círculo, lo que se hace ahora es considerar un círculo unitario, o sea, un círculo de radio 1, y lo voy a expresar así, miren. Entonces, de aquí a aquí es una unidad. Si aquí está el origen, aquí tendremos el 1. Entonces, si esta longitud del radio la llevo yo a lo largo del círculo, entonces el círculo, esta longitud del radio cabe 6 veces en el círculo. Lo tendríamos aquí, lo tendríamos acá, lo tendríamos más o menos por aquí, o bueno, no sé dónde. Entonces se formaría lo que conocen ustedes en geometría, que es el hexágono, ¿no? Entonces, estas son 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y todas tienen la longitud del radio, porque si de aquí a acá es 1, entonces la longitud que hay de aquí a acá, si fuese 1, pues no correspondería en grados, esto no correspondería a la longitud 1, sino correspondería a la medida de 360 entre 6, que serían 60 grados. Pero no es 60 grados, sino es en realidad, ¿qué cosa es lo que sería? Al llevar esta longitud 1 a lo largo del círculo, si por ejemplo esta longitud 1 la tomamos y pensamos que es una tira flexible de tela, como puede ser la cinta métrica que usan las costureras, digamos, amas de casa que tienen una cinta métrica en casa. Entonces, esa cinta métrica, si le tomamos
vamos a pensar que de aquí a aquí fueran 10 centímetros y eso fuera mi unidad, 10 centímetros. Entonces, si yo llevo 10 centímetros de aquí para acá, estaremos marcando como por aquí, aproximadamente, ¿no? Entonces, la longitud de aquí a acá, esta longitud va a ser una unidad también, igual que es de aquí a acá, una unidad. Entonces, esta unidad, si la llevamos aquí y trazo el ángulo correspondiente aquí, lo que tengo es un ángulo alfa y la medida de ese ángulo alfa es justamente un radián, lo que se conoce como radián. Entre paréntesis, vamos a poner su abreviatura, que es RAD, se abrevia radián. Entonces, ¿qué es un radián? Un grado es la medida de cualquier ángulo central que subtiende la 360ª parte de un círculo cualquiera. Acá no es cualquier círculo, debe ser un círculo de radio 1. Entonces, alfa, un radián, vamos a decir que es un radián. ¿Qué cosa es? Un radián, un rad, es la medida de un ángulo central, es decir, se comienza exactamente igual que acá. La única diferencia es que no va a ser la 360ª parte de C, sino que para el radián es diferente. Es la medida de un ángulo central, en este caso, la medida de un ángulo central, que subtiende, o sea, que queda en el interior. Subtender quiere decir quedar en el interior, que subtiende, digamos, un arco de longitud 1 en el círculo, en un círculo de radio 1, ¿no? Bueno, en el círculo de radio 1, lo voy a dejar así. En el círculo de radio 1. Entre paréntesis, a los círculos de radio 1 se le llama un círculo unitario. Entonces, en este caso, un círculo unitario. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es radián, esto es lo que es grados. Vamos a usar grados y vamos a usar radianes para estudiar las funciones trigonométricas, pero específicamente los grados se usan en geometría y los radianes se usan en trigonometría y el cálculo. En trigonometría también se usan grados, pero en cálculo diferencial, integral y todo lo que es el análisis se usan radianes. Raras veces se trabaja con qué cosas, con grados, porque a final de cuentas un radián es equivalente a decir un escalar. Entonces también se le llama un escalar. Pero no es común llamar a la medida del ángulo central como un escalar, o sea, sería alfa escalares, no, sino se dice alfa radianes. Este escalar, un escalar quiere decir un número sin ¿qué cosa? Sin unidades, es decir, sin que se le ponga un metro, un centímetro cuadrado, un litro, nada de eso, simplemente es el 1 aislado como número real. Entonces es la longitud del arco que tiene longitud 1 en el círculo de radio 1. ¿Ok? Ese 1 puede representar 10 centímetros, puede representar 10 metros, según, ¿no? Entonces, simplemente lo que tomemos como unidad, eso va a ser el 1. La unidad de medida puede ser 10 centímetros. Si cada 10 centímetros es una unidad, entonces ahora estoy midiendo de un modo diferente y así, ¿no? Bueno, entonces vamos a entender radián pues como un real.
Un real. O sea, este sería alfa reales, alfa sería un real. ¿Y a qué equivale un real o un radián en grados? Equivalencias, entonces. Vamos a ver cómo establecemos la relación entre grados y radianes. Vamos a ver cómo se establece la relación entre grados y radianes. Entonces tendríamos aquí lo siguiente. A ver, conversión. Vamos a decir conversiones de grados a radianes, y viceversa. Y viceversa quiere decir de radianes a grados, o sea, es decir, al revés. Si estoy diciendo de grados a radianes, viceversa quiere decir de radianes a grados. ¿Ok? Esta es la expresión que se usa normalmente para no escribir la forma inversa. Si vamos de grados a radianes, cuando se dice viceversa es la forma inversa y que querría decir conversiones de radianes a grados. O sea, es ir a... Eso es el significado de viceversa. Entonces, a ver, para encontrar una fórmula que me permita transitar de grados a radianes y de radianes a grados, pues los griegos establecieron una proporción. Y la proporción va en el siguiente sentido. Piensen ustedes que tienen un círculo de radio 1. ¿Por qué voy a hablar indistintamente de radianes que de grados? Como para el caso de grados no importa el radio, para el caso de radianes sí, por esa razón voy a tomar un círculo de radio 1. En el círculo de radio 1, la longitud del círculo se va a expresar aquí, la longitud del círculo. Entonces, esta es la longitud del círculo. Círculo lo voy a abreviar así. La longitud del círculo, por la fórmula que nos dieron en la primaria, es igual a 2pi por r, pero en este caso r estoy diciendo que vale 1. La r vale 1. Aquí entre paréntesis tenemos un círculo de radio r igual a 1. Entonces esto viene siendo 2pi. Eso va a ser la longitud del círculo. ¿Ok? Ahora, debo aclarar aquí una cosa. Estoy usando el concepto clásico griego. Para los griegos, la palabra circunferencia no existe. No existe la palabra circunferencia. Para los griegos, simplemente la palabra circunferencia debe tener sus orígenes en las traducciones que hicieron del inglés al español, o para traducir libros del inglés al español. Entonces, en inglés existe la palabra circunferencia, que viene siendo el contorno o perímetro de qué cosa, del círculo o de algo que tiene la forma circular. Entonces, pero en castellano el contorno se llama perímetro, y perímetro corresponde a lo que es la longitud, corresponde a longitud. Por ejemplo, si yo tengo aquí triángulo. Si tengo un triángulo, su perímetro el triángulo es la figura formada por estos tres lados, por este y por este. Pero si digo perímetro del triángulo, entonces me refiero a la suma de los lados. Si este fuera A, este fuese B y este fuese C, y P el perímetro en este caso es A más B más C. Cuando nosotros consideramos el perímetro del círculo, para los, digamos, libros en inglés, es la circunferencia. Pero para el caso de confusión que se presentó, es que en el caso del español, perímetro quiere decir las orillas o la frontera o el borde. Y por eso es que al borde le llamaron circunferencia y círculo le llamaron a lo de adentro. Y eso no es correcto desde el punto de vista griego.
porque el círculo en sí es la curva y el perímetro del círculo pues es la longitud del círculo, pero la curva en sí no es el perímetro es un número y la curva pues es una colección de puntos, que es muy diferente a ser un número. Bueno, entonces desde ese punto de vista griego, no es correcto llamarle al contorno del círculo, que es la curva esta negra que tengo aquí, esta curva morena que está aquí. Esa curva es la que conocemos nosotros como círculo. Pero los libros en inglés llaman círculo a lo de adentro y llaman circunferencia al perímetro del círculo. O sea, circunferencia es el borde. Y por eso a esto le llaman circunferencia, pero ahí surgen las confusiones. A mí me da igual que ustedes le nombren a esto circunferencia y a lo de adentro círculo. En otras palabras, la tortilla pudiera ser el círculo y el borde de la tortilla, que mucha gente se la quita porque a lo mejor ya no tiene dientes o le lastima o qué sé yo, ¿no? Entonces, el borde de la tortilla es lo que llaman en los libros en inglés circunferencia. Pero originalmente la curva, esta que tenemos aquí, esta que está pintada aquí, no se le llamó circunferencia, se le llamó círculo. Y así es como manejo yo el concepto de la curva como círculo, más no la manejo como circunferencia, porque circunferencia querría decir el perímetro del círculo, y el perímetro del círculo es la longitud que tiene el círculo, y la longitud que tiene el círculo es un número, pero no es una curva. Por eso es que llamar a eso circunferencia al número, y mejor dicho, a la curva y no al número, pues es una confusión. En fin, según lo que les dijeron a ustedes en la primaria es muy común que les digan que la circunferencia es la curva y círculo es lo de adentro. Si así lo quieren seguir llamando ustedes, no hay problema, no se han puesto de acuerdo internacionalmente cómo deben nombrarse las cosas, da igual. Por esa razón, en algunos libros se van a encontrar que al contorno, que es la curva, le llaman circunferencia y a lo que está adentro, círculo. Si no, digamos, si no tienen una mentalidad de análisis y de respeto a quienes originalmente expusieron estas ideas, que fueron los griegos, entonces, pues si eso no interesa, pues entonces podemos indistintamente llamarle círculo o circunferencia, no hay problema. ¿Ok? Bien, entonces, para el desarrollo que estamos haciendo, a la longitud del círculo es este número que es 2pi. Con la fórmula de la primaria se calcula como 2pi por radio. Y entonces nosotros tendríamos aquí que establecer la relación entre grados y radianes. Por ejemplo, si tengo aquí un ángulo y su medida es x grados y la longitud del círculo aquí le llamamos teta radianes y esto es el radio, que es el radio es 1. Entonces nosotros tenemos la siguiente proporción. Vamos a tener aquí la siguiente proporción. Digamos, a la longitud completa de un círculo de radio 1 le corresponden 360 grados. Al círculo completo le corresponden 360 grados. ¿Cómo? A la longitud no completa del círculo, sino a esta porción nada más de aquí a aquí, que son teta radianes o teta reales. Teta radianes le corresponden x grados, ¿ok? Acá son 2pi reales, que también se denota 2pi reales o 2pi radianes. Entonces, aquí esto es, la longitud del círculo está en radianes, la longitud teta está en radianes, ¿ok? Entonces, esta es una proporción. Si a todo C le corresponden 360, a teta le corresponden x grados, ¿ok? Entonces, de esa proporción surge una fórmula que nos va a permitir transitar de grados a radianes o de radianes a grados. ¿Por qué? Porque
Si nosotros simplificamos eliminando radianes con radianes y grados con grados, y simplificamos, entonces me queda lo siguiente. Digamos, en vez de C, pongo su igual, que es 2pi. Aquí me quedaría 2pi entre 360 y teta entre x. Simplifico, saco mitad arriba, mitad abajo y son 180. Y entonces tengo pi sobre 180 es a teta sobre x. Y de esta ecuación yo puedo establecer la relación que hay entre grados y radianes. Si despejo x, me queda que x es igual a 180 sobre pi teta. Esta es una forma. Si conozco los radianes y quiero obtener grados, lo que hago es emplear esta fórmula, sustituyendo teta por su valor en radianes, y me quedan grados. Si tengo grados y quiero establecer teta, pues entonces despejo teta de aquí y me quedaría que teta viene siendo pi sobre 180 por x. Entonces, esta es la segunda relación. Si quiero convertir radianes a grados, uso esta. Si quiero convertir grados a radianes, uso esta otra fórmula. Son las dos fórmulas que vamos a usar para convertir grados a radianes. Por ejemplo, digamos, si teta es pi cuartos radianes, ¿cuántos grados corresponden a pi cuartos radianes? Teta igual a pi cuartos radianes. Eso implica que x grados va a ser igual a pi sobre, ¿qué cosa? Aquí es pi sobre, no es cierto, aquí estoy al revés, necesito esta, ¿no? A ver, porque conozco teta, que es el valor, entonces los grados vienen siendo 180 sobre pi por lo que vale teta. Estoy empleando esta fórmula, x igual a 180 sobre pi, por lo que vale teta, que son pi radianes. Entonces aquí por pi cuartos radianes, todo me va a quedar en grados, porque estos son radianes y estos son grados. Entonces se cancelan radianes con radianes y todo me va a quedar en grados. Por lo tanto, esto me da 45 grados, porque la pi de aquí con la pi de acá se cancelan y 180 entre 4 son 45. Así que teta es x, los x grados que tiene el ángulo es 45 grados, ¿ok? Ahora, supongan ustedes que tengo x igual a 225 grados. X igual a 225 grados. ¿A qué sería igual? 225, a ver, dejen ver cuál convendría aquí en este caso. 235, si tomamos 235 y le restamos a 360, ¿cuántos grados faltan aquí en este caso? 45, ¿verdad? Entonces, a ver, 235 grados. Y quiero yo saber a qué equivalen 235 grados en radianes. Entonces tengo que obtener radianes. Para obtener radianes es teta. Uso esta fórmula y entonces tengo pi sobre 180 por este valor x, que x es 235. Entonces, en vez de x, escribo 235 y simplifico. Estos son radianes, estos son grados, estos son grados. Entonces aquí me quedan grados con grados se eliminan, 235 y 180. Puedo simplificar. Para empezar, puedo sacar aquí quinta de 18,3, quinta de 30, quinta de 18,3, quinta de 30, 6, quinta de 23, 4, quinta de 35, 7. ¿Está bien esto? Sí, ¿verdad? Quinta de 18,3, 3 por 5, 15. Para 18,3 me quedan un 0, 30 entre 5, 6,
Aquí son quinta de 23, es 4, sobran 3, se forma 35. Quinta de 35 es 7. Entonces me quedaría que estos son pi sobre 36 por 47. Esto ya no se puede simplificar. Así todavía se puede simplificar. ¿Puede simplificarse o no? No, ya no, ¿verdad? Porque 47 es un número primo, entonces no tiene divisores, digamos, menores los... si aproximamos esto a 49, 49 es divisible entre 7. Ahora, antes del 7 está el 6, el 5, el 4, el 3 y el 2. Este número no tiene ni mitad, ni tercera, ni cuarta, ni quinta, ni sexta. Obviamente no tiene séptima. Entonces es un número primo. Como este es un número primo, no se puede ya simplificar, así que este valor de 225 me quedaría como 47/36 de pi, que sería radianes, ¿no? Este sería el valor en radianes. El valor en radianes es un número real, son 47/36 de pi reales. Esto es un número real. Por eso decimos que son radianes. Bueno, entonces tenemos esta situación. Y así, para hacer la conversión de grados a radianes, de radianes a grados, de radianes a grados y de grados a radianes. Ok, bien. ¿Qué más aquí? Las funciones trigonométricas de un ángulo. Entonces las voy a definir enseguida y vamos a decir cómo se definen las funciones trigonométricas de un ángulo. ¿Ok? Funciones trigonométricas de un ángulo. Bien, vamos a pensar que los ángulos, ¿cómo los vamos a denotar? Bueno, en geometría clásica euclidiana de la época de los griegos, los ángulos los denotaron con tres letras, siendo la letra del medio la letra del vértice y las otras dos, una en cada uno de los lados del ángulo. Por ejemplo, este ángulo que tengo aquí, digamos, si este es A, este es O y este es B, entonces tengo este ángulo de aquí para acá, que enseguida voy a hablar de lo que es el sentido positivo y el sentido negativo de un ángulo. Entonces, aquí en particular nosotros tenemos el ángulo AOB. Entonces, AOB. ¿Ok? Este ángulo inicia en AO, o bien el lado OA, y termina en el lado OB. Este se le llama lado inicial. Entonces, este es lado inicial del ángulo y este de acá es el lado final del ángulo. Lado final también se le llama lado terminal. Terminal o final, entonces es lo mismo. Y para denotarlo se usa este símbolo, que es el símbolo de ángulo. Entonces, ángulo AOB. La letra O siempre es la letra del medio. La letra del medio es la letra del vértice. El vértice va a ser la letra del medio. Y A o B, y la A y la B son letras, una en un lado y la otra en el otro lado del ángulo. ¿Ok? Ahora, posición normal de un ángulo. Entonces, esta es posición normal de un ángulo. ¿Ok? Cuando nosotros consideramos el plano cartesiano y fijamos el vértice del ángulo en el origen, y por ejemplo este ángulo lo marco aquí, y su lado inicial, algo que coincida con el eje positivo de las X o el eje horizontal, este es el eje X, acá está el eje Y. Entonces, de aquí a acá, digamos, tengo el lado inicial. Cuando un ángulo se genera de modo que su lado inicial se hace girar alrededor del origen, en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj,
hasta llegar a su lado final. Entonces, si lo generamos de aquí hacia acá, en el sentido contrario a cómo se mueven las manecillas del reloj, entonces nosotros decimos que el ángulo AOB, el cual se denota así, AOB, es un ángulo positivo. Y se da en esa forma. ¿Ok? En cambio, si, por ejemplo, tengo yo que el giro no lo hago en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj y lo hago en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj, entonces vamos a pensar que este lo hago girar hasta este, pero en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Entonces, si aquí estuviese B en el lado final, entonces nosotros marcaríamos este ángulo AOB y diríamos que es negativo. ¿Ok? Siempre el lado inicial va a estar sobre el eje positivo de las X, la parte positiva del eje de las X. Ahí va a estar el lado inicial. El lado inicial, pues siempre lo vamos a tener o lo vamos a colocar en la parte positiva del eje de las X. Siempre. Así va a ser siempre. Entonces, el lado final, pues va a depender de la abertura del ángulo para saber dónde cae. Y va a depender también si es positivo el ángulo o es negativo. Por ejemplo, si yo quiero representar en posición normal el ángulo AOB y me dicen que el ángulo AOB es menos 45 grados, entonces lo que hago es trazar su lado inicial, que es AO o bien OA. En este caso, aquí, OA, su lado inicial, estaría en la parte positiva del eje X, su lado inicial, OA, y como es negativo, hago girar este lado en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj, hasta llegar a la abertura que marcan 45 grados en el transportador, o sea, llegaría yo aquí. Aquí estaría el lado B, el lado OB, y entonces tendríamos este ángulo colocado en posición normal. La posición normal de este ángulo es este. ¿Ok? Y así, por ejemplo, otro caso, digamos, consideren ustedes este ángulo de ¿qué cosa? A ver, vamos a decir aquí lo siguiente, este ángulo de... voy a suponer ahora que el ángulo AOB mide, por ejemplo, ¿cuántos? 1020 grados, vamos a decir. Este ángulo mide 1020 grados. La medida se le escribe una M aquí, o también se puede escribir poniéndole una pestaña al símbolo de ángulo. Entonces, con pestaña quiere decir medida del ángulo AOB, en este caso esto es 1020. Si yo quiero representar el ángulo de 1020 grados, entonces lo que hago es una división y divido 1020 entre 360 para ver cuántas vueltas le caben a 1020, cuántas veces cabe 360 en 1020. Aquí tendríamos qué cosa. A ver, ¿toca a 3 o toca a 2? Creo que toca a 2. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. 2 por 0, 2 por 0, 0, 2 por 6, 12, va una, 2 por 3, 6 y una 7, 3, ¿no? Entonces, digamos, 1020 grados dividido entre 360 grados es 2 vueltas. Estas son vueltas completas. Una vuelta completa es 360. ¿Cuántas vueltas le caben a 1020 grados? Pues le caben 2 vueltas y sobran ¿cuántos? 300 grados. Entonces son 2 vueltas más 300 grados entre 360. Esto se puede simplificar, que serían 2 vueltas, estas son vueltas, ¿ok? 2 vueltas
que es 2 veces 360 más 300 entre 360. Serían 2 más, simplificando, podemos aquí sacarle décima, décima, grados, grados. Aquí sería, ¿qué cosa? 30, saco quinta, sexta, perdón, arriba me quedan 5 y abajo 6. Estos obviamente serían grados y grados, así, bueno, en cierta forma sería así. Grados, ¿no? Todo eso. Bueno, no exactamente, porque aquí son 360. Estoy mal en escribir aquí esto. Simplemente es 2 más 2 vueltas completas más las 5 sextos de otra vuelta más, ¿no? Entonces, 2 vueltas completas. Esto quiere decir 2 vueltas más 5 sextos de una vuelta. Son 2 vueltas, da 2 vueltas más 5 sextos de otra vuelta, o sea, son casi 3 vueltas. ¿Cómo lo represento? Pues 300 grados es el residuo, a esto se le llama un residuo. Entonces, este residuo lo represento primero 300 grados. Como este sí tiene signo positivo, voy a representar 300 grados lo voy a representar haciendo girar el lado inicial OA, aquí lo escribo, OA, lo voy a hacer girar hasta llegar a 300 grados, hasta llegar a una abertura de 300 grados en el transportador, 300 grados, pues bueno, viene quedando por acá. Entonces, de aquí a acá son 300 grados. ¿Ok? Entonces, de aquí a acá son 300 grados. Entonces, estos 300 grados me representan la posición en donde debe quedar el punto B del ángulo. El punto B del ángulo. Entonces, sería el ángulo A o B en el sentido positivo, que es contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Y este mismo ángulo representa también el ángulo de 1020 grados. El ángulo de 1020 grados, ¿por qué? Bueno, en este caso serían 2 vueltas completas. Empezaríamos una vuelta, segunda vuelta, y me quedaría en esta vuelta aquí. Que serían las 3 vueltas. Bueno, ahí, digamos, me fui por... debía haberme ido por fuera para que quedara más bonita la figura, pero bueno, es indicar el número de vueltas, que son 2 vueltas más el cachito este. A final de cuentas, la posición del ángulo, su lado final está aquí. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, esa es la forma en que vamos a representar ángulos en posición normal. Ahora, los ángulos en posición normal, sí es necesario que se vuelvan ustedes expertos en ubicarlos en el plano, porque a partir de su ubicación es como vamos a tener éxito en determinar el valor de las funciones trigonométricas, como vamos a ver. Por ejemplo, digamos, un caso. Entonces, obtener las funciones trigonométricas, el valor de las funciones trigonométricas, bueno, vamos a decirlo así, obtener el valor de las funciones trigonométricas, el valor de las funciones trigonométricas del ángulo, bueno, lo voy a denotar con una letra griega, alfa igual a, digamos, 5 pi sextos radianes. Obtener las funciones trigonométricas del ángulo 5 pi sextos radianes. ¿Ok? Ese ángulo
Si lo quiero representar yo en posición normal, lo primero que voy a hacer es representar el ángulo en posición normal. Entonces, el ángulo en posición normal lo debemos representar. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos como representar un ángulo en radianes es muy complicado. Lo que se hace es convertirlo a grados. Convertirlo a grados, los 5 pi sextos radianes se convierten a grados. Entonces, 5 pi sextos convertido en grados, puedo usar las fórmulas de equivalencia que ya borré por acá, estaban, para convertir de radianes a grados. Entonces, puedo usar esas fórmulas o puedo directamente establecer lo siguiente: 5 pi sextos es lo mismo que 5 sextos de pi. Ahora, pi es equivalente a 180 grados porque es la media vuelta, Entonces aquí serían 5 sextos por 180. Y 5 sextos por 180, si aquí eran radianes, acá van a ser grados. Entonces esto me da, digamos, sacamos sexta aquí, son 3, así que serían 150. Saco sexta de 180, son 30, por 5 son 150. ¿Ok? Entonces, 5 pi sextos equivale, este símbolo quiere decir equivale, o es equivalente. En este caso, la idea de equivalencia no es la idea de igualdad, sino es equivale a lo mismo, pero en el cálculo de los valores de las funciones trigonométricas, más no quiere decir que este 5 pi sextos sea igual a 150. Entonces, 5 pi sextos, ¿qué cosa es? 5 pi sextos, pues es multiplicar 5 por lo que vale pi, que son 3, 14, 16, entre 6. Y esto obviamente es diferente de 150, ¿de acuerdo? Entonces, nunca vamos a decir que los 5 pi sextos radianes es igual a 150 grados. No, es equivalente. Equivalente en cuanto a que valen lo mismo en las funciones trigonométricas. Tienen el mismo efecto en el cálculo del valor de una función trigonométrica. En ese sentido, es la equivalencia. Pero nunca vamos a decir que 5 pi sextos es igual a 150 grados. Eso jamás. Hagan ustedes esta división y nunca les va a dar 150. Por eso es que no son iguales. ¿Ok? Son equivalentes en cuanto al cálculo de funciones trigonométricas. Ahí se da la igualdad, pero acá no. ¿Ok? Lo mismo pi. Pi radianes es 3, 14, 16. Y 180, pues es 180. Entonces esto es diferente. ¿Cuándo creen ustedes que sea igual 3, 14, 16 con 180? Nunca. Por esa razón no podemos decir que pi radianes es igual a 180 grados. Eso quítenselo de la mente y nunca se expresen así porque estarían falseando las cosas. Pi es 3, 14, 16 y 180. Esto es, además está en grados, ¿no? Entonces, no es pues la misma situación. ¿Hay equivalencias? Sí, en cuanto a que los valores de las funciones trigonométricas en ellos van a ser el mismo, van a aportar el mismo valor, pero en sí mismos no son iguales. Bueno, ahora, ¿qué más aquí? Ya una vez que sé que 5 pi sextos su representación es la misma que el ángulo de 150 grados, entonces nosotros tendríamos lo siguiente. Digamos, como abertura de un ángulo representan el mismo ángulo, pero como unidades, como números reales son diferentes, 5 pi sextos y 150. Muy bien. Ahora, 150 es un valor positivo.
Así que empiezo aquí, su lado inicial, vamos a pensar que sea el lado positivo de las X, el lado inicial de alfa va a ser la parte positiva del eje de las X, y su lado final va a estar con el transportador, trazo un ángulo de 150 grados, y donde esté ahí los 150 grados, pues nosotros tendríamos el correspondiente valor de qué cosa, del ángulo, ¿no? Entonces diríamos de aquí a acá. Este sería alfa, ¿ok? Ese sería el ángulo alfa. Ahora, si quiero determinar las funciones trigonométricas del ángulo alfa, se van a calcular mediante la siguiente regla o definición. Tomo un punto en el lado final del ángulo alfa, un punto cualquiera, al que le voy a llamar P. ¿Ok? Cualquier punto, excepto el origen, cualquier punto que esté en el lado final del ángulo alfa, lo tomo. A partir de ese punto, trazo una perpendicular al eje X. Y al pie de la perpendicular le llamo Q. ¿Ok? Entonces se forma un triángulo OPQ, que voy a poner por acá. Se forma un triángulo OPQ. ¿Ok? En ese triángulo, como esto fue una perpendicular, aquí hay 90 grados. ¿Ok? Aquí hay 90 grados. Si de aquí a acá hay 150 grados, que son los grados que corresponden a alfa, entonces la media vuelta son 180 grados, la media vuelta. ¿Cuánto le falta a 150 para llegar a 180? Bueno, ustedes mentalmente pueden hacer la resta y se van a dar cuenta que faltan 30 grados. Entonces aquí habría 30 grados. ¿Ok? 150 más 30 me da la media vuelta completa, y eso serían 180 grados. Media vuelta completa son 150 grados. Vuelta completa son 360, pero media vuelta pues son la mitad de 360, que son 180, lo que tenemos aquí. Muy bien, o bien le restan pues a 180, le restan 150. Aquí empieza 0, aquí hay 90 grados, aquí hay 180, de aquí hasta acá son 180, de aquí a acá 180, a 180 le resto 150 y obtengo 30. Entonces, estos 30 es lo que va aquí, es el complemento, es el suplemento, de aquí a acá, ¿no? El suplemento. Ok, entonces, como aquí hay 90, acá hay 60. ¿Ok? Y entonces hago de cuenta que tengo aquí la escuadra de la primaria, que es la escuadra de 30, 60, 90. Bueno, eso ya aparecen las medidas de una Miss Universo o algo así, pero no es cierto, olvídenme, porque 30 grados no lo creo, no sería muy irregular. 60, 90, 30, no, olviden de medidas de una Miss. Entonces, nosotros tenemos aquí la escuadra de la primaria, la escuadra de 30 y 60, pues es esta, y en esa escuadra, si nosotros la completamos, es la mitad de un triángulo equilátero. Si la completamos, la escuadra completa, digamos, si la duplicamos acá, me quedaría un triángulo equilátero. Entonces, este lado vale 1, este lado vale 1, a este le decimos que vale 2, porque es 1 más 1 es 2. Entonces, separado, digamos, estaríamos viendo las cosas así. Aquí vale 1, aquí vale 2, y como este ángulo es recto, aquí es recto. Entonces, arriba, recuerden ustedes, hay 30 grados, aquí hay 60 y aquí hay 90. Entonces, como aquí hay 90, el teorema de Pitágoras me dice que este lado, que es la altura del triángulo equilátero, la altura h, pues es h al cuadrado, es 2 al cuadrado, el cuadrado de la hipotenusa, menos el cuadrado de un cateto, me da el cuadrado del otro cateto. Y
entonces h es raíz de 3. ¿Ok? Entonces h es raíz de 3. Tengo pues entonces mi triángulo siguiente. Aquí vale 2, aquí vale 1 y aquí vale 3. ¿Ok? Eso vale raíz de 3, disculpen. Esta es raíz de 3. 1, 2, raíz de 3. Aquí hay 30 y aquí hay 60. ¿Ok? 30 grados y 60 grados. Ahora, digamos, este triangulito lo puedo pensar en cualquier posición. Lo único que va a suceder en los casos que vamos a considerar, el vértice, el origen, mejor dicho, siempre va a coincidir ya sea con el vértice de 30 grados o con el vértice de 60 grados. En este caso está coincidiendo con el vértice de 30, pero puede también coincidir el origen con el vértice de 60. Y entonces el triángulo se puede girar hacia allá, hacia acá, o darle la vuelta, en fin. De modo que va a depender en cuál cuadrante de los 4 cuadrantes del plano cae el lado final para saber la posición en que va a quedar este ángulo. Y en esta figura, digamos, las funciones trigonométricas, que son las siguientes: el seno de alfa, otra es el coseno de alfa, que se escribe cos, la tangente de alfa, y vamos a tener también, a ver, voy a borrar estas partes y la voy a poner simplificada. Acá lo que me interesa, que es esta parte, aquí, que es 30, 60, 2, 1 y raíz de 3. Esta va a ser la escuadra de 60, de 30 y 60 es la escuadra de la primaria. Entonces tenemos esta. Por definición, el seno es las funciones trigonométricas del ángulo alfa. No importa el tamaño o la medida del ángulo alfa, simplemente me importa el lado final, porque a partir del lado final voy a trazar un triángulo OPQ, y este triángulo OPQ, pues en este caso coincidió con la escuadra de 30 y 60, pero puede no coincidir. En cambio, en general, para las funciones trigonométricas, todas se van a medir en este triángulo. Y el seno de alfa va a ser el lado opuesto al ángulo 30, en este caso PQ. Aquí vamos a decir opuesto entre hipotenusa. El opuesto aquí es PQ y la hipotenusa es OP. OP, en este caso. La hipotenusa es OP. En el caso del coseno es adyacente, cateto adyacente, que es OQ. El cateto adyacente es de aquí a acá, que es OQ, entre la hipotenusa. Y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. El ángulo recto está en Q, el lado opuesto es OP, por eso es OP la hipotenusa. No, sí, OP es la hipotenusa, aquí sería entre OP. Y en el caso de la tangente es opuesto, voy a decirlo así, opuesto entre adyacente. El opuesto al origen en el triángulo OPQ, el opuesto al origen es PQ entre el adyacente al origen, que es OQ. Estaría así. Y las otras 3 funciones trigonométricas son la cotangente de alfa, que es cateto adyacente entre cateto opuesto y el cateto adyacente al origen. Cateto adyacente al origen es OQ. En el triángulo OPQ, siempre va a ser el triángulo OPQ entre, en este caso, PQ. ¿Ok? Y luego tenemos la secante de alfa, que es hipotenusa entre adyacente. La hipotenusa es, en este caso,
OP siempre va a ser la hipotenusa, OP en el triángulo OPQ, la hipotenusa siempre va a ser OP. El adyacente es OQ. Y por acá, la cosecante de alfa, que es hipotenusa entre opuesto. La hipotenusa siempre es OP. Y el opuesto es el cateto opuesto al origen en el triángulo OPQ. El opuesto al origen es PQ, en este caso entre PQ. Y esas son las 6 funciones trigonométricas. Esas son las 6 funciones trigonométricas. Ahora, veamos en este caso cómo vamos a tomar. Por semejanza de triángulos, no importa el tamaño del triángulo, no importa la longitud que tenga OQ, OP, etcétera, etcétera. Lo que importa es la semejanza entre los triángulos. ¿Qué quiere decir eso? Que OP pudo haber quedado acá, en este caso sería, aquí estaría P, acá estaría Q, o pudo haber quedado más acá todavía, y entonces tendríamos aquí P, tendríamos Q, y las relaciones a final de cuentas son las mismas. ¿Por qué? Porque los triángulos son semejantes, y si los triángulos son semejantes, sus lados correspondientes son iguales. Entonces da igual pensar en un triángulo así chiquito, uno mediano o bien grande, o uno más chirris, es decir, uno más chiquito, y entonces tendríamos un triangulito más pequeñito, pero el tamaño del triángulo no importa en ese caso. Lo que interesa es que no cambie la medida del ángulo, que siempre sea el ángulo 30, 60, 90, aquí va a ser 30, 60 y 90, aquí sigue siendo igual, 30, 60 y 90, igual acá. Entonces los triángulos pues son semejantes, y en triángulos semejantes los lados correspondientes son proporcionales, es decir, como estas son razones, por eso las funciones trigonométricas se les llaman razones entre los lados de un triángulo. Las razones entre los lados de un triángulo es lo que definieron los griegos como funciones trigonométricas, y les interesó esta relación. A esta razón le llamaron seno alfa, a este coseno alfa, a este tangente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y resultan cosas interesantes cuando en cálculos astronómicos empezaron ellos a trabajar algebraicamente, no algebraicamente, sino con aritmética, con la aritmética que ellos tenían, que era la de los números racionales, que eran puros quebrados, lo que manejaban los griegos en su época. Así que entonces nosotros tendríamos que estas son razones, y son razones trigonométricas, y se les llama seno, coseno, tangente, tangente, secante, cosecante. Ahora, en términos, si lo vemos en el círculo trigonométrico de radio 1, veamos qué sucede, o de radio R en general, un círculo de radio R. Este círculo que tenemos aquí, bueno, antes de pasar al círculo trigonométrico, debo comentarles aquí lo siguiente. ¿Por qué razón hice mención aquí de la escuadra de lados 30, 60 y 90? De ángulos 30, 60 y 90. Siempre en esos vamos a dar por hecho que la hipotenusa mide 2, que el cateto adyacente mide 1 y que el cateto opuesto a 60 mide raíz de 3. Que los catetos son 1 y raíz de 3 y la hipotenusa es 2. Entonces, en este ángulo de 150 grados que tengo así, al trazarlo, pues tuvimos que aquí hay 30 grados, y al considerar el triángulo aquí, OPQ, en el cual se van a medir las funciones trigonométricas del ángulo de 150 grados, nosotros tendríamos que establecer las mismas medidas que corresponden, ya saben ustedes, Q es el vértice del ángulo recto, P en este caso es el vértice de 60 grados, entonces aquí estaría P y acá estaría, ¿qué cosa? O, ¿ok? Ahora, si lo vemos allá, entonces OQ
está a la izquierda del origen, entonces de aquí a acá sería menos raíz de 3, porque está a la izquierda del origen. De aquí para acá, PQ es 1, que es esto, ¿no? Esto es PQ, es 1. ¿Y por qué es 1 positivo y no 1 negativo? Porque está por encima del eje de las X. El eje de las X es este, ¿verdad? Entonces, por estar arriba del eje de las X es positivo, PQ en este caso es positivo, OQ, que es el cateto adyacente, es negativo, y por ser la escuadra de 30, 60 y 90, OQ mide raíz de 3, OP mide 2, PQ mide 1, entonces las funciones trigonométricas del ángulo de 150 grados comenzaríamos diciendo que son seno de 150 grados. El seno de 150 grados se van a medir en el triangulito que tenemos allí, el OPQ, en el triángulo OPQ. En el triángulo OPQ que tenemos aquí, medimos las funciones trigonométricas, que sería cateto opuesto, 1, que es en este caso PQ, entre hipotenusa, que es OP, y en este caso me da ¿qué cosa? Un medio. El seno de 150 grados es un medio. Ahora, el coseno de 150 grados, por lo que tenemos aquí, es OQ entre OP, que es adyacente entre hipotenusa. Entonces, es OQ, que es menos raíz de 3, el adyacente, ¿verdad? El adyacente es OQ. El adyacente al origen, acuérdense, el adyacente al origen, este es OQ. OQ es menos raíz de 3, y OP, que es 2, entonces esto sería menos raíz de 3 entre 2, ¿verdad? Sería menos raíz de 3 entre 2, sería así. Bueno, aquí faltó, si quieren, pues para llevar la misma estructura que tenemos aquí, sería OQ entre OP, OQ entre OP. OQ en este caso es negativo y corresponde a menos raíz de 3 entre OP, que es 2, por esa razón es menos raíz de 3 entre 2. ¿Ok? Y nos vamos con la tangente. La tangente de 150, pues en este caso es PQ entre OQ, que es opuesto entre adyacente. PQ es el opuesto al origen, entre adyacente, que es OQ. Y entonces obtenemos PQ, que es 1, y OQ, que es menos raíz de 3. Entonces esto me da menos 1 entre raíz de 3. Pueden racionalizar. Racionalizar quiere decir eliminar el radical del denominador. Y para eliminar un radical se multiplica por el mismo radical arriba y abajo. Entonces aquí, si multiplico por raíz de 3 arriba y por raíz de 3 abajo, me queda menos raíz de 3 entre 3, porque raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Entonces, en la tangente de 150 la pueden encontrar ustedes así o así. Y eso, por supuesto, les da decimales. Lo pueden convertir a decimales. Entonces, a ver, continuando. Nos faltan 3 funciones trigonométricas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La cotangente. Rápidamente, ya sin entrar demasiado en detalle, la cotangente de alfa es adyacente entre opuesto. El opuesto es QP o PQ. Aquí en este caso vamos a poner PQ. Y aquí sería, ¿qué cosa? OQ es menos raíz de 3 entre 1, que es menos raíz de 3. ¿Ok? Entonces, la secante de alfa. Secante de alfa es hipotenusa, que es OP, entre adyacente, que es OQ, y esto es 2 entre menos raíz de 3, y entonces esto me da menos 2 entre raíz de 3, racionalizando, esto es menos 2 raíz de 3 entre 3. Entonces, otra forma de expresar esto mismo. ¿Ok? A ver, ¿cuál más? Secante, cosecante, la última que nos falta. La cosecante de alfa es hipotenusa, OP,
entre opuesto. El opuesto es PQ. Entonces esto viene siendo 2, que es la hipotenusa, entre PQ, que es 1, y esto es 2. Bien. Entonces, pues esas son las funciones trigonométricas. Ahora, vamos con otro ejemplo. Borro esta parte. Siempre se va a usar la misma técnica. Es decir, se pone en posición normal al ángulo y en el lado final se toma un punto P por el cual se traza una perpendicular al eje X, y según como quede, nosotros tenemos al pie de la perpendicular, lo vamos a llamar Q. Q siempre va a estar en el eje de las X, siempre. Q puede coincidir con el origen, a veces, no siempre, pero bueno, a veces coincide con el origen. Si el ángulo es de 90 grados, el lado final está en el eje de las Y, entonces al trazar la perpendicular, Q y O van a ser iguales. Bueno, vamos a ver entonces. Otro ejemplo. Consideren, a ver, por ejemplo, ahora, el de 5 pi cuartos. Entonces, ejemplo, obtener la secante de 5 pi cuartos negativos. 5 pi cuartos negativos. Secante de 5 pi cuartos negativos. ¿A qué es igual? Me piden calcular la secante de menos 5 pi cuartos. Secante. ¿Ok? Entonces, a ver, secante. Secante de menos 5 pi cuartos. Voy a convertir, lo primero que tengo que hacer es convertir los radianes a grados para, con el transportador, trazar el ángulo negativo de acuerdo a los grados que obtengamos. Entonces, a ver, sin el signo, lo trabajo sin el signo, entonces 5 pi cuartos es lo mismo que 5 cuartos de pi. 5 cuartos de pi es equivalente a 5 cuartos por 180. Aquí vamos a poner por 180. Digamos, sacando cuarta a 180 son 25. A ver, no. Son, ¿qué? Cuarta de 18 es 4, son 45. Entonces aquí son 45. 4, 5, 20, 4, 4, 16 y 2, 18. Sí, son 45. Entonces estos son 5 por 45. 5 veces 45, ¿a cuánto equivale? Serían, ¿cuántos? Por 5, 25, 225 grados. A ver si es cierto. 5 por 5, 25, 5 por 4, 22, 225 grados, ¿de acuerdo? Entonces, 5 pi cuartos radianes equivale a 225 grados. 225 grados. Entonces, pero es negativo. Lo cual quiere decir entonces que la secante de menos 5 pi cuartos es lo mismo que la secante de menos 225 grados. ¿Ok? La secante de menos 5 pi cuartos es lo mismo que la secante de menos 225 grados. Y entonces tenemos esto. Ahora, ¿qué más debemos hacer aquí? 225 grados lo trazamos en posición normal. Y debo trazar con el transportador un ángulo de 225 grados, pero en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Por esa razón, nosotros vamos a llevar ¿cuántos? 225 grados, que son 180 más 45, 225, entonces aproximadamente por aquí andaría, ¿no? Entonces, a ver, en el sentido negativo, empiezo aquí, de aquí a aquí son 180 más 45, llego aquí. Entonces estos son 225 grados negativos. ¿Ok?
225 grados negativos, estoy en el segundo cuadrante del plano XY. Estoy en el segundo cuadrante del plano XY. Muy bien. Lado inicial siempre, siempre, siempre va a ser la parte positiva del eje X. Ese va a ser el lado inicial, siempre, para cualquier ángulo. Negativo, positivo, cero, cualquiera. Entonces, lado inicial, parte positiva del eje X. Trazo con el transportador 225 grados, primero 180, si es que nada más tengo un transportador de 180 grados, y luego a partir de los 180 le agrego 45 y entonces llego acá. Si tengo un transportador circular, mejor, pues entonces trazo simplemente los 225 grados con el transportador circular. Y llegamos aquí. Ahora, no necesita ser el valor exacto de la posición o la abertura exacta, es meramente nada más para saber dónde está el lado final, ¿ok? Y ya sabemos que toda esta abertura son 225 grados negativos. Los tracé de aquí para acá porque vamos en el sentido del movimiento de las manecillas, que es lo que me da el valor negativo. Bien, en el lado final tomo un punto P aquí, ahí está el punto P. Y luego trazo una perpendicular al eje X, lo mismo que hicimos acá. Trazo una perpendicular al eje X. En este caso coincidió que el lado final está en el mismo cuadrante del primer ejemplo que dimos, pero puede estar en otro cuadrante, no hay problema. Entonces trazo la perpendicular y aquí está Q. Ahora, de aquí a acá hay 45 grados aquí. Y como aquí hay 90, acá hay 45 también, ¿ok? 45 grados, obviamente, ¿no? Entonces son grados. Y ahora, pues ya no tengo la escuadra de 30 y 60. Ya no tengo la escuadra de 30 y 60. Ahora, ¿qué escuadra tengo? Pues tengo la escuadra de 45 grados, o lo que es lo mismo, la escuadra chiquita, como dicen los niños en la primaria. Tienen una escuadra chiquita y una escuadra grande, ¿no? Entonces, a la escuadra grande es la escuadra de 30 y 60. Y la escuadra chica es la mitad de un cuadrado. La escuadra chica es la mitad de un triángulo equilátero. Y la escuadra grande, perdón. La escuadra grande es la mitad de un triángulo equilátero. Y la escuadra chica es la mitad de un cuadrado. Entonces, si yo tengo acá y completo el cuadrado, pues entonces se forma así, la mitad, pues aquí tengo una escuadra y acá está la otra escuadra. Entonces, si pego dos escuadras, eso me da un cuadrado. Pero bueno, no me interesa el cuadrado aquí en sí para los efectos de cálculo que voy a hacer. Simplemente defino mis funciones tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos que era la secante? La secante de 225, de menos 225, se va a medir como hipotenusa entre adyacente. ¿Ok? Pero adyacente, la hipotenusa siempre va a ser OP. Allí siempre, no hay vuelta de hoja. Y el cateto adyacente es el adyacente al origen en el triángulo OPQ. El adyacente al origen es OQ, en este caso. Por eso es que siempre es OQ. El adyacente siempre va a ser OQ. Ahora, ¿qué relación si acá en la escuadra de 30 y 60 era 1, 2 y raíz de 3? En el caso de la escuadra de 45, al formar el cuadrado completo, pues entonces tenemos que este lado y este miden lo mismo. Para el caso los tomo igual a 1 y por el teorema de Pitágoras esto mide raíz de 2. ¿Ok? Eso mide raíz de 2 por el teorema de Pitágoras. Entonces, tenemos esta escuadrita, que es la escuadra de 45 grados. Aquí hay 45 grados. ¿Ok? Entonces, en la escuadra de 45 grados, voy a dar por hecho que cada cateto, un cateto es uno de los lados, cualquier lado que forma el ángulo recto se le llama cateto. Cateto es lado del ángulo recto. Este es un cateto, este es otro cateto. Entonces aquí tenemos la relación que me va a permitir a mí las funciones trigonométricas. Entonces aquí voy a tener 1, aquí tengo 1, pero con mucho cuidado analizamos el signo. OQ
Por estar a la izquierda del origen es negativo, aquí va a ser -1. Y por estar arriba del eje X, esto es 1 positivo. Así que esto me da OP siempre va a ser positivo. La hipotenusa siempre positiva, ¿ok? Entonces, hipotenusa mayor que 0 siempre. A la hipotenusa nunca vamos a batallar con definir qué signo le pongo. Siempre va a ser positiva. Siempre la voy a tomar con signo más. Nunca le voy a cambiar signo al valor de la hipotenusa, independientemente de la escuadra, sea esta o aquella, la de 30-60, ¿no? Entonces, aquí esta o aquella. Entonces, es lo mismo. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿a qué es igual? En este caso, la secante de -5 pi-cuartos, pues es igual a la secante de -225 grados, y eso es igual a esto, OP entre OQ, y OP es raíz de 2, y OQ es -1, entonces la secante de -225 es menos raíz de 2. ¿Ok? Menos raíz de 2 es aprox, menos raíz de 2 es 1.414 aproximadamente. ¿Ok? Bueno, pues entonces tenemos eso. Así es como vamos a medir las cosas. Ahora, ¿qué va a pasar cuando no me da la escuadra de 45 ni la escuadra de 60 y 30? ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Por ejemplo, consideren ustedes este caso. A ver, voy a borrarles aquí. Voy a borrarles esta parte y entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos aquí lo siguiente. A ver. Por ejemplo, consideren cualquier ángulo. Vamos a pensar que tomaran ustedes el ángulo de 275 grados. Y calculemos la tangente de 275 grados. 275 grados, su lado inicial, aquí está, es OA, vamos a llamarle OA. Su lado final, 275 grados, pues va a estar en el cuarto cuadrante, ¿verdad? O en el tercero, a ver, acá son 270, sí, andaría por aquí aproximadamente. ¿Ok? 275 grados de aquí a acá. ¿Ok? Entonces, de aquí a aquí, tenemos eso. Y ahora tengo una escuadra que no es la de la primaria, ninguna de las dos de la primaria. ¿Por qué? Porque en este vértice del origen, si de aquí a acá son 275 grados y la vuelta completa son 360, entonces hago la resta a 360, le resto 275 y entonces tengo 5 y aquí voy a tener 8. Serían 85 grados lo que hay aquí. 85 grados, pues obviamente no hay ninguna de las dos escuadras de la primaria. Las escuadras de la primaria no batallo en cuanto a hacer el cálculo, porque siempre la escuadra de 45 siempre va a tener medidas 1, 1 y raíz de 2. Y van a variar los signos aquí y acá dependiendo del cuadrante en que estemos. Si este cateto opuesto hubiese estado abajo, entonces tomaríamos -1. Si este cateto adyacente hubiese estado de aquel lado, no le cambia el signo al 1, y así, ¿no? Entonces hay que hacer esas consideraciones. Y aquí en este caso, esto no es ninguna de las dos escuadras, entonces, pero sí voy a tener que este es el punto P, este es el punto Q, y voy a tener que la tangente de 275 grados es cateto opuesto, que es PQ, es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es OQ. Y como no es el caso de ninguna de las dos escuadras en donde yo sé los valores que le voy a dar a los lados de la escuadra de 30 y 60, y lo mismo ya sé yo los valores de la escuadra de 45 grados, que son 1, 1 y raíz de 2. En este caso no tengo ese dato, y de hecho no lo hay, porque no es la mitad de ningún polígono regular.
En el caso de las dos escuadras que teníamos, sí, porque los griegos el triángulo equilátero lo dividieron en dos y el cuadrado lo dividieron en dos, y entonces dijeron, pues estas escuadras son padres porque me resuelven muchos cálculos de funciones trigonométricas y entonces les voy a asignar esto por el teorema de Pitágoras, etcétera, etcétera. Pero esta no corresponde a la mitad de ningún polígono regular, ni de un triángulo equilátero o isósceles, si ustedes lo quieren pensar, pero no hay, en todo caso, un triángulo isósceles, pero en este triángulo isósceles, pues habría que pensar que este lado y este lado de acá serían el mismo, pero la relación que hay entre este y este me darían ya no raíces simplificadas, sino otras cosas, ¿no? Por eso es que no tomaron en cuenta estas escuadras. ¿Y qué se hace entonces en estos casos? Bueno, pues aquí lo que hay que hacer es, con la regla graduada que les pidieron en la primaria, esa regla graduada que tiene marquitas para hacer mediciones en centímetros, milímetros, entonces toman la regla graduada y miden OQ, ¿ok? Miden OQ. Entonces OQ, si se toma una regla graduada, a ver, déjenme ver, creo que yo por aquí traigo una, aproximadamente, ¿no? Entonces, a ver, si tenemos esto, tengo una regla graduada aquí, que lo voy a hacer por única vez, no siempre lo voy a hacer. A ver, aquí tendríamos que OQ mide aproximadamente 11.5, ¿ok? OQ mide 11.5, ¿ok? OQ mide 11.5. Ahora, PQ mide de aquí a acá son 26, casi 27, 26.5 también lo voy a dar, ¿ok? Entonces aquí son 26.5. ¿Qué signos le voy a dar al 26 y qué signo le voy a dar al 11.5? De aquí a acá es 11.5, pero como voy a la derecha del origen, este es positivo. Pero de aquí a acá es PQ y voy hacia abajo del eje de las X, entonces sería negativo. Ahora, si ustedes están en una calculadora y hacen un cálculo de dividir 26 entre 11.5, pues ya obtienen el valor de la función trigonométrica. Obviamente, no va a coincidir mucho porque el ángulo no está trazado con todo cuidado que mida exactamente los 275 grados. Yo donde se me ocurrió que cae allí en el tercer cuadrante, con eso fue suficiente. Pero si hacen este cálculo, esto les da un valor aproximado. Si alguien tiene una calculadora y nos puede decir a qué es igual 26.5 entre 11.5. Esto es menos 2 punto ¿qué? Cerrado. 3. 2.3. Sí, 2.3. 2.3 grados aproximadamente. Ahora, en su calculadora, hagan el cálculo de la tangente de 275, pero por favor pongan su calculadora en modo grados. Ajá. Su calculadora trae un comando, una tecla que dice mode o mod. Entonces, esa tecla mode, apachúrrenla y les da opciones. Y por ahí una de las opciones que van a encontrar es, no sé cuántas veces haya que apachurrar, la tecla mode. Ajá. Entonces, esa tecla, pues ustedes la oprimen, le hacen clic, entonces les aparece en la pantallita de la calculadora. Estoy hablando de las más comunes, que es la Casio. Entonces, si apachurran esto, les da opciones por ahí. Una opción que dice radianes, otra opción que dice grados, que es dec, y otra opción que dice, pues algo más por acá, o a lo mejor nada más trae estos dos, ¿no? Pero puede ser que traiga algo más. Este dec es el correspondiente a grados para ángulos. Pero si ustedes le vuelven a oprimir, a lo mejor les da otra opción que es grad. No usen este grad, porque este grad es para
para los Celsius, grados Celsius o grados centígrados. Entonces, para grados de medidas de ángulos es el dec. El dec es el degree. Degree en inglés es grado, entonces ahí tendrían ustedes esa parte que sería esto, ¿no? Entonces, ustedes, si aquí este trae un 1 y este trae un 2, entonces les está diciendo, oye, si quieres hacer el cálculo de tangente en grados, pues apachurras aquí en tu calculadora, oprimes el 2 y queda en modo grado, ¿está claro? Entonces, ustedes apachurran el 2, pero no en la pantalla, no. Sino el número 2 en las teclas de su calculadora, donde tienen el número 2, le oprimen y les va a dar ya en el modo que quieren ustedes calcular. Para hacer este cálculo tiene que estar en modo grados, o sea, en modo dec. Y dec les va a aparecer en la pantallita por ahí en letras muy chiquititas, pero ustedes que tienen muy buena vista seguramente lo van a ver, que dice dec. O por ahí muy chiquitito les va a aparecer que dice rad. Rad quiere decir que está en modo de radianes o números reales, normales. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto les da aproximadamente este cálculo? La tangente de 275 grados. Debe ser algo muy cercano a esto. ¿Cuánto les da? Me dio 2.4. ¿Cuánto les da? 2.4. 2.4. O sea que tangente de 275 grados aproximadamente es menos 2.4 en modo grado. ¿Ok? Bueno, pues entonces, como ven, no es mucha la diferencia porque son, a final de cuentas, son aproximaciones, ¿no? Entonces, esto que está aquí es una aproximación de la medida del ángulo de 275 grados, ¿no? Entonces, esa es la forma. Claro, los griegos hicieron tablas de las funciones trigonométricas, hicieron sus tablas, pero con mediciones, con regla graduada, y fueron midiendo segmentito por segmentito, así, con mucha paciencia. Y lo importante es que como los triángulos que resultan aquí, independientemente de la posición que tomen como punto P, lo pueden tomar aquí, donde sea. Y simplemente pues tomen un poco grande para que puedan tener una medición más visible, pues medir con más precisión, ¿está claro? Bien, entonces es así como se van a determinar las funciones trigonométricas de un ángulo. Se van a trabajar en el triángulo adyacente. El triángulo adyacente no esperen que se forme un triángulo con una abertura de este tamaño, pues simplemente no lo habría, sino que es el adyacente que se forma al ángulo, ¿no? O al origen. Ahí sería en el triángulo en que se van a calcular las funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Y así es como se trabaja. Si no tienen una calculadora y tienen una regla graduada, pues entonces lo hacen con la regla graduada y obtienen ustedes los correspondientes valores. Bien, ahora, ¿qué más de aquí? Vamos entonces a lo siguiente. En la próxima sesión, que es mañana, que por supuesto no quiero decir que ya está terminando la clase, sino que, o que ya le vamos a dejar aquí, no, sino que el día de mañana vamos a hacer más ejemplos de esto, se va a trabajar con algunos otros casos y quisiera avanzar más para establecer una relación que es muy importante en las ingenierías y en los cursos de física, para los químicos igual, y es la siguiente. A ver, voy a borrar esta parte. Claro, también para los matemáticos, ¿no? Matemáticos, físicos, para todo alumno de ciencias básicas e ingeniería, es importante conocer la relación que hay entre los radianes, el radio y la longitud de arco. Es decir, si yo tengo un círculo de radio R, y tengo aquí X grados, y tengo por acá, digamos, una longitud L, ¿ok?
si tengo por acá una longitud L, esta longitud L me va a dar un valor que corresponde al número de radianes que representan al grado, siempre y cuando la R fuera 1. Si no es 1, entonces no es la medida en radianes, porque la medida en radianes, recuerden ustedes, usamos un círculo de radio 1. Entonces, cuando el círculo no tiene radio 1, ¿cómo vamos a relacionar la R con la L y con teta? Bueno, pues la situación es esta, digamos, si X grados es equivalente a teta radianes, eso va a implicar que la L es igual a R teta. ¿Ok? Esta es una relación así. O bien, podemos decir que L entre R es teta. Ahora, ¿por qué razón se va a dar esta relación que tenemos aquí, que L es igual a R teta? Bueno, pues es consecuencia de las conversiones de grados a radianes. Es lo mismo, es la misma situación, porque miren ustedes, si nosotros establecemos aquí, como estos son grados, si establecemos la relación X grados es a una longitud L como 180 grados, que es medio círculo, es a la mitad de la longitud de aquí, que viene siendo pi por R, ¿no? Entonces aquí sería pi por R. 2 pi R es la vuelta completa, que serían 180, pero en vez de escribir, 2 veces 180 serían 360, y la longitud completa serían 2 pi R, pero voy a simplificar sacando la mitad de 360 para quedarme en 180, y pi R, que es la mitad de la longitud del círculo. El círculo es este, su longitud viene siendo 2 pi R, y en cierta forma estamos estableciendo aquí lo siguiente. Esta ya está simplificada, pero originalmente podemos decir que X grados es a L. A X grados le corresponde una longitud L de arco, como a 360 grados le corresponde la vuelta completa, o sea, el círculo completo, que son precisamente X grados es a L, como mitad de 180, bueno, aquí serían 360 entre 2 pi R, que es la longitud del círculo. La longitud del círculo es 2 pi R, eso es por fórmula de la primaria. Y simplificando esta parte de aquí, al simplificarla me da esta. Por esa razón es suficiente partir de esta proporción. ¿Ok? Si a X grados le corresponde la longitud L, a 360 grados le corresponde la vuelta completa, que es 2 pi R, y simplificado me queda esto. Y de aquí tenemos lo siguiente, que si yo esta L la paso para acá y a esto para allá, entonces voy a tener que L entre R, ¿sí? La L la paso para acá y luego esto para allá, entonces vamos a tener que esto es pi sobre 180 por X. ¿Ok? Pi sobre 180 por X. Ya simplifiqué, ¿no? Los grados de aquí, los grados de acá, los simplifico y me queda esto. Ahora, ¿a qué es igual esta parte? Por las equivalencias que hicimos nosotros para transitar de grados a radianes. ¿A qué es igual teta? Bueno, pues por la fórmula que vimos antes, esto precisamente es teta. Y se acabó el problema, ¿no? Por esa razón, siempre vamos a tener que L entre R es igual a teta, o bien que L es igual a R por teta. Si tengo una longitud L y tengo una R aquí, entonces la R y la medida teta del ángulo se relacionan como L es igual a R teta. Entonces, esta fórmula se maneja en, por ejemplo, los físicos es cuando hablan de movimiento circular. Cuando se habla de movimiento circular y problemas de movimiento circular, ahí interviene esta fórmula. Intervienen, desde luego, otras fórmulas más, la fórmula de la velocidad, etcétera, etcétera, pero en la práctica va a aparecer en alguna parte
de esa teoría de movimiento circular, la relación L entre R igual a θ. La longitud de arco relacionado con la medida en radianes del ángulo que subtiende L, entonces, y el radio se relacionan así. ¿Ok? Entonces, esa fórmula es importante que la conocieran porque a veces se usa, pero nunca se nos dice cómo es que surge. Entonces tienen ahí esa relación, eso corresponde al teorema 2 del libro que estamos llevando, y pasamos ahora a equivalencias trigonométricas o fórmulas trigonométricas. Entonces vamos a ver algunas fórmulas trigonométricas. Borro esta parte. ¿Ok? Entonces, fórmulas trigonométricas, las clásicas fórmulas trigonométricas. Una de ellas es la... Entonces, a ver, voy a borrar funciones y escribir fórmulas, porque lo que vamos a ver ahora son fórmulas trigonométricas. Fórmulas trigonométricas. Primera fórmula trigonométrica. A ver. ¿Dónde anda? ¿Dónde estamos? Bueno, se me movieron las hojas. Aquí está. Bueno, a ver, fórmulas trigonométricas. Una es la forma trigonométrica del teorema de Pitágoras. Entonces, primera fórmula es el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa es igual a 1. El coseno de alfa más el seno de alfa es 1. Segunda fórmula trigonométrica. El seno de menos θ, el seno de menos θ o alfa, vamos a decirlo así, es igual a menos el seno de alfa. Y la otra es el coseno de menos alfa. El coseno de menos alfa es igual a menos, no, es lo mismo, es el coseno de alfa. ¿Ok? Esta fórmula dice que el seno saca el menos del paréntesis y lo lleva a la orilla. Y esta fórmula dice que el coseno del ángulo negativo es lo mismo que el coseno del ángulo positivo. ¿Ok? Entonces, es esa otra. Y una más que es el seno de θ más 2pi. El seno de alfa más 2pi es igual a el seno de alfa. Y lo mismo, el coseno de alfa más 2pi es lo mismo que el coseno de alfa. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, simplemente vamos a hacer aquí la siguiente observación. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, un ángulo alfa, y lo tengo de aquí a aquí, vamos a pensar que aquí está alfa. Sus funciones trigonométricas, pues se toma un punto aquí, P, se traza la perpendicular, el pie de la perpendicular se llama Q, y aquí se toma el origen. Este es eje de las X, eje de las Y. ¿Ok? Ahora, ¿qué relación hay entre las coordenadas de P y las funciones trigonométricas del ángulo alfa? Si P tiene coordenadas, vamos a suponer que tiene coordenadas X y Y, entonces esto quiere decir que la X, a ver, vamos a decirlo aquí, la X es menos OQ. En este caso, no, bueno, vamos a decir en términos así generales, sería OQ y acá sería PQ. ¿Ok? Ahora, ¿quién es en este caso OP? Bueno, OP, por el teorema de Pitágoras, si este ángulo es recto,
Por trazar aquí la perpendicular, este ángulo aquí es recto, entonces se forma un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto, siempre el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. La hipotenusa aquí es OP. ¿Ok? Solo tiene sentido hablar de hipotenusa cuando se tiene un triángulo rectángulo. Si no tenemos triángulo rectángulo, no podemos hablar de hipotenusa, porque la hipotenusa por definición es el lado opuesto al ángulo recto del triángulo. Y para que haya ángulo recto, pues se requiere que el triángulo sea rectángulo. Así que la hipotenusa solamente en triángulos rectángulos y corresponde al lado opuesto al ángulo recto. El ángulo recto está aquí, la hipotenusa es OP. ¿Ok? El cuadrado de la hipotenusa es igual, por el teorema de Pitágoras, el cuadrado de OP es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Se llaman catetos a los lados que forman el ángulo recto. El ángulo recto está en Q, así que los lados que forman el ángulo en Q son OQ y QP. Esos son los catetos. Entonces, esto es OQ cuadrada más PQ cuadrada. ¿Ok? Pero OQ estamos diciendo que es la abscisa, X. Entonces, esto es X cuadrada. Y PQ es la ordenada. PQ es de aquí a aquí, es la ordenada de P. Entonces, esto es Y. Así que eso es Y cuadrada. Entonces, OP, pues es la raíz positiva, porque siempre se va a tomar OP como positivo, ¿se acuerdan? OP va a ser la raíz positiva de X cuadrada más Y cuadrada. ¿Ok? Y a esto, en términos generales, se le llama R, para no escribir OP. Entonces, las funciones trigonométricas, en este caso, el coseno de alfa, pues viene siendo el coseno de alfa. Veamos a qué es igual el coseno de alfa. El coseno de alfa, si se fijan en la relación, es cateto adyacente, y sería adyacente entre hipotenusa. El adyacente es el adyacente al vértice O. El adyacente es OQ, pero OQ es X. Entonces aquí sería X. Y la hipotenusa es OP, que es R. ¿Ok? Eso es R. Entonces de aquí ustedes tienen que X es igual a R cos alfa. Y lo mismo para el seno. El seno de alfa, ¿qué es? El seno de alfa es opuesto entre hipotenusa. El opuesto es PQ, pero PQ es Y. PQ es la ordenada. Entonces aquí esto es Y entre R. Y eso implica que la Y, que es la abscisa, es igual a R sen alfa. ¿Ok? Esta es la ordenada. Y entonces, ¿a qué es igual el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa? Veamos. Coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa, eso es igual a, ¿qué vamos a tener aquí? Pues vamos a tener el coseno cuadrado de alfa, es esto que está aquí, es X entre R al cuadrado, más Y sobre R al cuadrado, eso es seno cuadrado, y eso me da X cuadrada entre R cuadrada más Y cuadrada entre R cuadrada, y eso es X cuadrada más Y cuadrada entre R cuadrada, pero X cuadrada más Y cuadrada, dado que R es OP, pues X cuadrada más Y cuadrada es R cuadrada. Entonces X cuadrada más Y cuadrada es R cuadrada. Así que aquí queda R cuadrada entre R cuadrada y eso me da 1. Y eso prueba esta primera
Fórmula. ¿Ok? El coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa, eso vale 1. ¿Ok? Eso pues es 1. Ahora, el seno de alfa y el seno de menos alfa, ¿por qué? Y menos el seno de alfa, ¿por qué son iguales? Bueno, pues es fácil convencerse de que son iguales por lo siguiente. Porque ubiquemos un ángulo alfa en posición normal. Vamos a ubicar el ángulo alfa en posición normal. Por ejemplo, pensemos que alfa está aquí. ¿Ok? Alfa es positivo, lo tomo de aquí a acá. ¿En dónde estaría menos alfa? Menos alfa está acá. Entonces, aquí está menos alfa, de aquí para acá. Ok, si aquí tengo un punto P, aquí estaría el punto Q en que se terminan las funciones trigonométricas, aquí está el origen. Acá tendríamos un punto P', aquí es Q, que coincidiría con Q', al trazar la perpendicular. Entonces, veamos a qué es igual. Bueno, ya aquí está además poner para no entorpecer. ¿A qué es igual el seno de alfa en el triángulo POQ? Pues el seno de alfa en el triángulo alfa positivo, estamos en este triángulo, aquí es opuesto entre hipotenusa, el opuesto es PQ, entre la hipotenusa que es OP, y acá el seno de menos alfa, es en este otro triángulo, porque ahora alfa es negativa, ahora estamos en el triángulo de abajo, pues es exactamente igual, se define opuesto entre hipotenusa, pero del otro triángulo, del que está abajo. El opuesto es P'Q. Y por acá tenemos, ¿qué cosa? Tenemos OP'. ¿Ok? Ahora, estos puntos están, al trazar el círculo, pues están en un mismo círculo. Por lo tanto, OP' y OP son iguales. Este valor y este son iguales. Por congruencias de triángulos, estos dos triángulos son congruentes. PQ y P'Q son iguales. Solo que este es negativo y PQ acá es positivo por estar arriba. Entonces esto viene siendo igual a lo siguiente. Esto es menos PQ entre OP', que es lo mismo que OP, y esto viene siendo menos PQ entre OP, pero PQ entre OP es seno alfa, entonces esto viene siendo seno alfa, con el signo menos antes. ¿Ok? Entonces queda en esta forma. Menos seno de alfa, porque PQ entre OP es seno de alfa, que es esto. Así que hemos demostrado que el seno de menos alfa es igual a menos el seno de alfa. De igual forma se establece esto. El coseno de menos alfa es OQ entre OP'. Y el coseno de alfa es el mismo OQ entre OP. Y por lo tanto, iguales. Entonces se demuestran estas dos. Ahora, ¿por qué esta seno de alfa más 2pi? 2pi es una vuelta completa en el círculo de radio 1. 2pi es una vuelta completa. Entonces, una vuelta completa más alfa, pues coincide el ángulo alfa con el ángulo alfa más 2pi. Estaría así. Digamos, si de aquí a aquí es alfa, entonces alfa más 2pi es una vuelta completa más alfa. De aquí a acá, todo esto es alfa más 2pi. 2pi es una vuelta completa, que son 360 grados, lo que corresponde a 2pi en el círculo de radio 1. Entonces, esto representa una vuelta completa.
Si al ángulo alfa le agrego una vuelta completa hasta llegar acá, más alfa, pues entonces las funciones trigonométricas de alfa y de este otro, al tomar un punto en el lado final de cada uno, pues coinciden porque se maneja el mismo triángulo. Las funciones digamos, el seno de alfa es lo mismo en este caso que bueno, aquí sería el seno de alfa es PQ entre OP, ¿verdad? Pero para calcular el seno de alfa más 2pi, y se toma lo mismo, que es PQ entre OP, y entonces esto viene siendo seno de alfa más 2pi. Que igual para el caso del coseno. Coseno de alfa más 2pi, pues es el coseno de alfa. ¿Ok? Y de esa forma, pues tenemos estas tres primeras fórmulas. Y el viernes, o si da tiempo en el taller, pues podremos ver algunos otros, pero el taller lo vamos a dedicar a puro ejercicio. Entonces, en la clase del viernes retomaríamos, mejor dicho, digamos, las fórmulas trigonométricas para establecer equivalencias. Por ahora, pues, le dejamos ahí. ¿Hay alguna duda? Yo, profe, bueno, no es de lo que vimos, tenía duda de cuánto se entregaba el taller 3. El taller 3, muy bien. El taller 3, ese sí se va a entregar la próxima semana. Lo vamos a trabajar mañana, el taller 3. De hecho, me parece que ya está en mi página, porque no lo había subido, pero lo subí hace unos días. Ya tiene unos días que subí el taller 3. Entonces lo pueden bajar en mi página web educativa y tenerlo a la vista mañana, pues ya sea que lo lleven a su celular o lo tengan ahí en la computadora, para que lo tengan a la mano y podamos nosotros referirnos a los ejercicios que vamos a estar trabajando en el taller. ¿Ok? Pero se van a entregar de un viernes a otro. Si el taller 3 lo trabajamos mañana, se entrega al siguiente viernes. El taller 4 se entrega en la semana 5, el taller 6 en la semana 7 y así sucesivamente. Ok, muchas gracias, profesor. Bien, muy bien, de nada. Ok, jóvenes, pues entonces le dejamos aquí, nos vemos mañana. Que tengan una buena tarde.